Gemelos. Cuando usted le dijo a Mary. No, no me dijo que eran gemelos, sino que me dice, sí, Ah. y hago yo, oh no, son dos. ¿Qué? Yo, no puede ser, ¿qué pasó aquí? Esto es una plaga. Sí, fue súper divertido. Eran como Wow. la 1 de la mañana. ¿Usted se acuerda, Fili? Sí, Eran los como la caps. 1 de la mañana. Estábamos solas ahí con todos los 4 bebés dormidos. Y yo, oh, por Dios. Porque eran tantos sentimientos que yo estaba viviendo que yo me la imaginaba ya ella en eso, ¿verdad? Pero fue muy lindo el sentimiento también poder compartir como amigas de él ofrecernos apoyo, ¿verdad? Claro. Sí, Qué sí. bonito porque de eso quería hablar también de esa parte, ¿verdad? De dentro del embarazo, esas redes de apoyo. Em, ¿Qué tan importantes creen ustedes que son esas redes de apoyo durante este proceso Yo voy a decir cruciales, necesarias. O sea, yo no crucial? digo que una mujer, o sea, como decía Merita más temprano, ¿verdad? No es que una mujer no lo pueda hacer sola. Claro que sí, yo Ujú, siento que uno encuentra, digamos, la fuerza de donde uno no sabe dónde existe, pero uno la saca, ¿verdad? Para trasnochar, para cuidar, para, no sé, un montón de cosas más que se sacan, ¿verdad? Pero creo que, digamos, en este caso, en el caso de nosotras de ser múltiples, yo veía a Mary, ¿verdad? Que no era Mary y Fabio, sino que eran los papás, Joana, Eliezer, los hermanos, las cuñadas, todo el las mundo. tías, las vecinas, o sea, todo el mundo apoyaba, ¿verdad? Entonces yo decía, Qué esa bonito. red Habían turnos de sí, trabajo. Sí. Literal. Sí, es un horario. ¿verdad? Sí, literal. O sea, tenían tabla y de todo pegado, ¿verdad? De quién venía a ayudar. Wow. Entonces yo creo que son súper necesarios, ¿verdad? En mi caso, yo tuve la bendición de que me tocó, de que mis hijos nacieran una semana antes de que se declarara pandemia, ¿verdad? De que fuera así, el de nadie puede salir. Una semana antes de que dijeran no pueden salir de las casas. Toda Entonces para la mí fue una casa. bendición de alguna forma, pero, o sea, una bendición, pero también fue un Ujú. poco asfixiante en Claro, algún momento, claro, claro. ¿verdad? Porque yo decía, bueno, de bien, decía, yo no tengo que salir, ¿verdad? Viene, aquí está mi esposo, de mi mamá viene, mi papá viene, mi hermana viene. No era tanta gente la que podía venir, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, por lo menos sé que están ahí como disponibles, Ujú. ¿verdad? Ajá. Pero es necesario para uno sobrevivir. Honestamente, yo creo que son necesarios para uno sobrevivir. Igual tengo una amiga de gemelos también, Ujú. y ella le ha tocado mucho como más solita, ¿verdad? Verlo, y aún así ella ha encontrado la fuerza en lo más profundo de su ser, ¿verdad? Para sacar adelante a sus chicos, ¿verdad? Entonces creo que sí se puede, pero uno agradece muchísimo las redes de apoyo en todo lugar. Y en mi caso, yo literal agradezco a la vida por mis papás. O sea, yo les debo la vida y les debo la segunda, digamos. Sí, porque de esto ellos volvieron a empezar con todo el apoyo que me dan. Por supuesto, el esposo, digamos. O sea, Ujú. yo me pongo a pensar mucho en mujeres que están solas, ¿verdad? Y que es Sí. rudo, la verdad, rudo, es un cambio de vida. Em, O sea, yo no sé, yo agradezco demasiado a Dios de la familia que tengo y literal, o sea, sí, hasta en vacilón, la amiga que me ha cuidado el pelo y mi estilista, digamos, venía a bañar a mis hijos a veces cuando se cerraba el salón. Wow. Entonces, ahí uno también ve como un amor incondicional, ¿verdad? De muchas personas con lo que pueden dar, ¿verdad? Con el apoyo, pero es necesario para uno también tener como un equilibrio personal. Y para mí, como dice Pili, cuando llegó la pandemia, obviamente la pandemia pues para todos pues trajo cambio de vida, pero Ujú. para mí fue como una bendición en que mis hijos al nacer tan prematuros, yo necesitaba tener un cuidado. Ellos salieron sin vacunas y todo, entonces yo ocupaba que todo el mundo estuviera súper limpio cuando los alzara y todo. Entonces hubo una conciencia que trajo la pandemia en ese sentido, ¿verdad? Que la gente se bañaba full, que se lava Todo las eso manos, ayudó. que el alcohol, que, ¿verdad? Que quítese los zapatos, de todo. Y también yo poder hacer full teletrabajo porque me dijeron no la podemos poner en riesgo. O sea, usted tiene Wow. niños muy pequeños y eso me ayudó un montón a estar cerca de mis hijos. Entonces, yo siempre digo, para mí la pandemia en realidad fue súper, súper, súper la bendición que tuve en ese proceso, en ese tiempo.
em, y ellos de lo más bien, ni se me enfermaron, nunca les pasó nada, ¿verdad? Qué bonito en eso porque siempre trato de ver cómo dentro del... Nunca está planeado dentro de lo que vamos hablando en el podcast, en qué momento sale por el nombre del podcast de Todo Conecta. Pero siempre de alguna manera sale. Y ahora con hablando de esto, eh, viene a lo de la pandemia, de alguna manera, ¿verdad? Las cosas pasan por algo y todo conecta de una forma que siempre tiene que pasar y es de bendición. Y lo que pudo, obviamente la pandemia dejó muchas cosas difíciles y situaciones, ¿verdad? Pérdidas y todo lo demás, familiares. Pero para otros, por un lado, nos trajo, digamos, algo bueno. Hay mucha gente que emprendedora que nació en la pandemia. Y Ajá, ustedes dos, digamos, al tener los chiquitines durante ese tiempo, fue una ayuda extra al saber que estaban en la casa con ellos, que iban a estar con ellos. Ahora es increíble la parte que usted dijo, Mere, del higiénicamente, ¿verdad? Tenían que cuidarlos y yo calculo que si no hubiese sido la pandemia, hubiese sido muy difícil estar como, échese alcohol, lávese las sí, manos sí. y uno queda como la mamá repugnante, ¿verdad? Él Como cae dicen mal, que él cae mal. la cae mal, que no me lo toque, que esto, pero imagínese el grado de cuidado que había en ese momento, ¿verdad? Que todo pasó como si no se enfermaron, no pasó nada, ¿verdad? Entonces todo conectó para que en eso fuera de verdad de una gran bendición para ustedes. Qué bueno, muy bueno eso. Ahora cuénteme una cosa, porque vamos a hablar de esta parte de mitos y verdades. Y ustedes, obviamente, amigas, familiares, tías, tuvieron la conversación como siempre, ¿verdad? En ese grupo de embarazadas, como, ay, los achaques, y a mí me da esto, y a mí me da esto otro. ¿Creen ustedes que realmente al ser más se multiplica en esos achaques o se siente diferente? ¿Han conversado con otras personas? ¿Es realidad o no? ¿Qué me dice? Pili, usted, de dos. Bueno, yo creo que, bueno, yo no sé, yo voy a hablar por mí, porque a mí, digamos, antes del embarazo me gustaba muchísimo comer, ¿verdad? O sea, yo comía, pero una Ujú. cosa bárbara, ¿verdad? Y justamente en el momento así como al mes, que yo me di cuenta muy temprano del embarazo, de las 3 semanas, ¿verdad? Y justamente como que ese primer trimestre, la comida yo no la soportaba, no la Mm, soportaba, y me imagino que a muchas mujeres más les pasa, ¿verdad? Me decía, pero si yo tengo que comer por tres, ¿verdad? O sea, mis hijos y yo. Em, yo no soportaba la comida, o sea, a mí me daba un asco, digamos, el olor de las proteínas, carne, uy, todo, todo, ¿verdad? Me daba muchísimo asco. Eh, entonces yo creo que por ahí tal vez, digamos, digamos, se me exageró un poquitito más, y cuando yo ok. la solía no lo soportaba. Pero digamos, después de eso, o sea, no fue porque me dio nada, pero desde el embarazo, digamos, que fue antes de la pandemia, o sea, yo perdí el olfato. ¿Verdad? O sea, yo creo que fue como tanto el repudio al olor de la comida que yo perdí el olfato. Y el Wow. olfato yo lo estoy recuperando, digamos, como hasta el año pasado, más o menos, ¿verdad? Porque a mí no me olía nada. Digamos así, en el primer trimestre yo dejé de oler, y yo creo que era por el tema de que yo me vomitaba. ¿Pero Yo sabía que qué? no, sí, yo no podía vomitar, ¿verdad? Porque tenía que comer y Sí. estar saludable. Y lo otro creo que es, obviamente, hacer dos, en mi caso, ¿verdad? En caso de Mary también, eh, se le nota a uno muy rápido y empieza a crecer uno muy Mm, rápido, ¿verdad? ok. Que no es lo normal. Normalmente cuando es un solo bebé, me parece, mis amigas que han estado embarazadas se dan cuenta como a los 5 o 6 meses que ya se les empieza a salir la Ajá. pancita y todo. No, yo tenía, no les digo, o sea, 4 semanas, y ya mi compañera me ha dicho, eso pasa de embarazo, ¿verdad? Entonces, para mí fue como esas dos cosas, ¿verdad? De Ok. que era muy rápido y mucho como rechazo a la comida. Ok. Mary. Sí, en mi caso, como para acordar, o sea, es que tuve panza como tenía 2 meses, ya tenía panza, digamos, pero panza como de 6. Usted hizo Total, la prueba y hace. ¡Pup! ¡pup! Sí. Total. Pero vieras que a mí, o sea, fue bastante raro porque yo no tuve achaques. Yo no tuve achaques y Mm, todo el mundo decía, pero ¿cómo? O sea, con ¿con tantos cuatro? niños y no le dio achaques. O sea, literal todo el Wow. embarazo vomité una vez y porque estaba demasiado antojada de comerme un English muffin y me lo comí tan rápido que me vomité, pero o sea, más nada, nunca me dio achaques. Pero sí, sí, obviamente creo que al ser un embarazo múltiple, como que sí sentía, digamos, lo sentía demasiado a ellos, me daba Mm, demasiado calor, o sea, todo Uy, estaba sí. incrementado.
Sí, eso Todo, sí. todo estaba Todo. súper incrementado, pero en los achaques a mí me fue muy bien. Hay mujeres que tienen uno y fatal les va, digamos. Eh, yo me acuerdo que yo lo que quería era solo como comer cosas frías y frescas y hielo y verdad. Después del embarazo, yo toda la vida he tomado mucha agua y después del embarazo, o sea, hasta la fecha, tengo como que bautizar el agua, ponerle limón o algunas Yo cosas, como que empacha. le agarré como una cierta cosita, digamos, de que me revolvía con el estómago. Pero hasta ahí, o sea, y yo he tratado y no lo logro. Pero yo creo que Mary lo que decía, digamos, el Claro, tema del calor, a mí me pasaba lo mismo, ¿verdad? Entonces calor, uno, digamos, calor. uno se da cuenta que, digamos, los hombres son, o sea, no sé, biológicamente más calientes en el tema, digamos, Ajá. de calor corporal, ¿verdad? Entonces Mary tenía cuatro en la panza, cuatro hombres, yo tenía dos en mi panza, ¿verdad? Entonces uno sentía ese calor y yo decía, Mary, sí, yo decía, yo lo entiendo, es ese calor que usted quiere, o sea, siempre estar tomando algo frío porque es una cosa aquí Como una tremenda, menopausia anticipada ahí Pero realmente. completamente, demasiado, Qué completamente. demasiado. Yo me vacilón. metí a bañar como 4 veces al día, digamos. Y a veces me mojaba el pelo, así no me importaba que estuviera empapado el pelo. O sea, porque era demasiado calor, ya cuando tenía mucho estómago. Pero Ujú. sí, era un calor brutal, brutal. Y Como que yo se me creo que quemó el termostato. sí, literal. Porque durante el embarazo, ¿cómo les fue? Por ejemplo, yo me acuerdo que Pili sí me contaba la parte de retener líquido, que se hinchaban los pies, la parte del aumento de peso. ¿Qué tal eso? Digamos, sí, de verdad, ustedes, que la gente, digamos, que por ejemplo dice, ah, sí, a mí se me hinchaban los pies, pero no tanto, ¿verdad? O, ¿creen ustedes que realmente sí, sí se multiplica todo al ser Sí, uno, dos, cuatro? sí, eso Sí, 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 claro. Sí, claro, además uno deja de dormir por la cantidad de veces de ir al baño, ¿verdad? Porque está el Ok. peso de la panza que, ¿verdad? Hay que levantarse un montón, después el movimiento del estómago le baja a uno todo, mm, sí, es súper cansado, pero sí, o sea, en definitiva la retención de líquido entre más niños, o sea, es más pesado el cuerpo, el aumento, ¿verdad? Porque yo creo que naturalmente como el niño necesita tanto líquido, o sea, el mismo mm. cuerpo lo hace natural y más bien es, es terrible para uno, pero ¿Cuánto sí, peso subió usted, Mary? 42 kilos de peso. Y ¿Y en los usted? últimos 15 días antes de que naciera, subí como 8. O sea, así, ahí me dijeron, esto tiene que salir ya. Porque me dio, o Wow. sea, yo lo que cuento y le cuento a mucha gente es que a mí me dio bilirrubina, como dice la canción Ujú. de Juan Luis Guerra. O sea, yo tenía tantas hormonas, tantos niños adentro, que entonces mi cuerpo empezó, o sea, a volverse loco, Se volvió loco. ¿verdad? Sí, entonces aumentaba, aumentaba, aumentaba. Y por dicha ellos, gracias también a eso, nacieron bastante Con buen grandes peso. para ser, exacto, para ser prematuros, ¿verdad? Y para ser niños de 7 meses. ¿Y usted Sí. como cuánto Sí. subió? Yo subí, si mal no recuerdo, creo que subí como 22 kilos el último mes, digamos, porque a mí me tuvieron que mandar para la casa, igual que Mary, digamos, más temprano de la licencia de maternidad, Ujú. porque yo ya no la daba también, ¿verdad? El tema del cansancio, de la panza, ¿verdad? Los dolores de espalda y todo. Y en el último mes que yo me quedé en la casa, ¿verdad? O sea, yo trabajaba y yo estaba aquí en la casa viendo tele y comiendo y así, chill, ¿verdad? O iba donde mi mamá. Yo subí el último mes, subí 5 kilos. ¿Verdad? Que fue como así, como el Se último puso sprint. bonito. Sí, El último. por todo lo que no comí en el primer trimestre, entonces me lo comí en el último. Pero sí, llegamos ya la retención de líquidos y todo, ya pesaban. Yo me acuerdo que una anécdota así, ya estando así, digamos, aquí en la casa, ya había momentos donde yo decía, qué aburrido estar en la casa sola, ¿verdad? Entonces digo yo, voy a ir a la pulpería a comprarme algo, ¿verdad? Yo con aquella, pero panza, ¿verdad? Sí, según yo, ¿verdad? Y la pulpería queda a 500 metros. ¿Verdad? Y yo voy a ir. Y yo dije, voy a ir a comprarme, creo que nada de jean, lo que quería, me tenía un calorón. Dije, voy a ir a comprarme una jean. Y empecé a caminar. Y no eran ni 100 metros y yo llego ahogada, ¿verdad? Yo iba muriéndome. Y decía, no, pues yo llego a la pulpería, yo llego a la pulpería, No. ¿verdad? Y cuando llegué a la pulpería, yo dije, Dios mío, o sea, yo creo que yo duré como 25 minutos caminando, ¿verdad? De aquí a Y era allá. devolverse ahora. No, pero una cosa, y yo decía, yo pido Uber, se lo juro que yo pido Uber, verdaderamente. Y ya cuando llegué aquí, así, yo decía, ¿en qué momento se me ocurrió a mí realmente ir hasta allá? Porque yo venía muerta, o sea, luego el dolor de pies, la hinchazón, el calor y el dolor de espalda, ¿verdad?
fue una cosa terrible, ¿verdad? Ya después de ahí no volví a salir así como que en aquellas aventuras, ¿verdad? Pero sí. Otra cosa que digamos, yo creo que ya comprobado el hecho de que literal, no es lo mismo uno que dos, que tres, que cuatro, ¿verdad? Todo se altera a la potencia mayor, ¿verdad? A lo que ahora, ¿cómo eran esto es una parte que también me da mucha curiosidad socialmente? ¿Cómo son los comentarios de la gente? Digamos, usted está ahí en algún lugar y un pronto a otro es, ay, está embarazada, ay, qué panzota, ¿verdad? Y solo uno, no son dos, ay, y ya empieza, ¿verdad? ¿Tienen algunas anécdotas de comentarios o cómo manejaban esos comentarios o cuáles eran algunos de esos comentarios? Cuénteme, Mary. No, yo tengo historias de historias, digamos. O sea, cuando ya tenía 7 meses parecía de 10 meses, digamos. Era como los elefantes que duran más. No, vieras, hay gente para todo, digo yo. Hay gente Ujú, que le pregunta a uno y cuando se sorprende, ¿verdad? Era como, y esas caras y esas, ¿verdad? Todas esas expresiones así a lo máximo. Y gente que le dice cosas muy bonitas a uno, como que lo ujú, bendice, ay, que te vaya súper bien, que valiente, ay, usted puede, ay, ok. mire, yo conozco a tal y lo logró y no va a ver que usted también, ¿verdad? Hay gente Ay, que qué bonito. ni sabe su nombre, pero como hay gente que, bueno, donde se daba cuenta era como unos comentarios como me muero y qué horrible, y caras así como de guácala, de Wow, verdad. O sea, hay de todo, pero de yo todo. la verdad es que los ignoraba y todo el mundo me decía, mamita, ¿por qué usted no anda en silla de ruedas? Y yo, o sea, no, imagínese si anduviera en silla de ruedas, aumentara 55 kilos, digamos. Ujú, Eh, y ¿qué te puedo decir? O sea, no sé, hay de todo, pero hay gente que es muy imprudente y pregunta de más. Entonces la exacto. gente, a mí lo que me caía mal, honestamente, era que me dijeran, pero ¿cómo cuatro? Y fue natural. ¿Y qué? Pero, o sea, ¿cómo fue? ¿A qué? ¿Y qué? ¿Y programado? ¿Y a qué hora? Y esa preguntas que yo, o sea, no te voy a contestar, digamos. ¿Verdad? Que hacen unas preguntas como, Sí, sí, a usted no le importa. Y entonces, oye, gente, no sé, para todo, ¿verdad? sí. Y a veces yo me reía, o gente muy joven, digamos, en un mall, como, ay, está embarazada, y, ay, pero qué panzota, y entonces ya, ay, no, es que son cuatro, ¿cómo? No conozco a nadie, pero, o sea, cuatro al mismo tiempo, o sea, y yo, pero tenés como 20 años, digamos, ¿qué es eso, ¿qué son esas preguntas, verdad? No, serían dos como a los Y, cinco o sea, meses y los otros dos. muchas veces eran preguntas tan tontas, tan extrañas, que a mí me agarraba como una risa, así que yo, ¿qué diablos, digamos? ¿Cómo va a decirme eso? Ay, no. Sí, sí, sí. Vieras qué show, pero sí, de todo. La verdad es que yo ni me enojaba, o sea, y lo que no, chao, lo ignoraba. Ok, Pero sí, la gente es súper imprudente, digamos, para de todo preguntar. ahí. ¿File usted? Sí, yo creo que a mí también me dijeron cosas, sobre todo, digamos, como lo que más me preguntan es, ay, gemelos. Bueno, mucho como de bendición, y qué dicha, qué alegre, qué bendición, qué felicidad, ¿verdad? Pero la gente decía, ¿y quién en su familia tiene gemelos? Y yo, nadie. Y la de su esposo y yo, nadie. Somos los Ujú, primeros, ¿verdad? Entonces, la gente, digamos, tal vez es un mito, ¿verdad? De que siempre que sí. hay en la familia alguien va a quedar embarazado, ¿verdad? De gemelos. Y no Ujú, necesariamente. En el caso de nosotros, eh, hay un mayor, vamos a ver si probabilidad de embarazo múltiple después de los 30 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema de la naturaleza que dice, ah, sí, pues nos estamos quedando sin niños, entonces venga para acá, ¿verdad? Vengan, aquí van de dos en dos. Eh, pero la gente era, a mí sobre todo a veces me decían, no, pues en aquel momento antes del embarazo yo estaba muy delgada, ¿verdad? Y cuando yo quedé embarazada, yo parecía una manguera con nudo, honestamente, ¿verdad? Entonces la gente me veía por detrás y, o sea, de todo normal. Y cuando me daba vuelta era este perfil, yo ¿verdad? me acuerdo. Así ¿verdad? Y entonces la gente como, ¿cómo estaba embarazada? Y yo, sí, ¿verdad? Se me nota, Obvio. yo se me nota. Sí. ¿Verdad? Creo que eso, pero sobre todo me preguntaban de dónde venía y de qué familia. Y yo, de no, de ninguna. O sea, somos nosotros los primeros, ¿verdad? Y Ujú, no por eso significa que mis hijos van a tener gemelos, porque empezando por ahí, tal vez no es necesariamente el hombre el que dice, van múltiples. ajá, Eh, entonces, creo que era como eso. Y luego mucho eso como qué valiente, qué empuchada, ¿verdad? Ojalá que todo le bonito. salga bien. Creo que la gente también reconoce esa De parte todo porque ahí.
creo que más que todas las mujeres, las que habían sido mamás, sobre todo señoras un poco más Ujú. grandes, ¿verdad? Porque habían creado de ya hijos y entonces ellos sabían que la vaina no era jugando, ¿verdad? Entonces decían, eran dos al mismo tiempo. Yo tengo una conocida que la muchacha tiene cuatro, ¿verdad? Igual que Mary, pero tuvo uno como un año, otro año, otro año. Y yo decía, ma, qué valiente esta mujer, ¿verdad? O sea, ¿cómo se animó después de uno tener dos, tres y cuatro, ¿verdad? Y ella me decía, no, qué valiente usted porque es todo lo mismo al mismo Inusual. tiempo, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice una cosa es que yo, de mi hijo ya está caminando de un añito, 2 años, ¿verdad? Y estoy otra vez empezando. Me dice, pero imagínense los dos caminando al mismo tiempo, que creo que fue lo Ujú. que nos pasó a Mary, ¿verdad? No exactamente al mismo día, que son seres humanos independientes, pero las mismas cosas, ¿verdad? El mismo lloriqueo, Sí. la misma necesidad, la misma, Ajá. lo Está mismo todo a la misma vez. sucediendo Sí, simultáneamente muchas cosas. Exacto. Y eso es exactamente lo que quiero ir, y me hace gracia eso porque antes de ir a la siguiente parte es eso de que la gente dice, ay, es tal generación y son gemelos. Yo soy hijo de gemelas, mi mamá es gemela Ajá. y no tuve gemelos, ¿verdad? Mi hijo tiene 12 años, mi hija tiene 7 años y ya, ¿verdad? Entonces es vacilón que la gente cree que, ay, entonces es la mujer. Entonces dicen, ay, si mi hermana sí queda embarazada, esa fijo sí pega gemelos, porque mi mamá es como. Y no, es un tema, digamos, de la naturaleza, como dice Pili, no hay nada escrito, ¿verdad? Yo creo en medicina que diga tal generación y esto, eso se va a dar, ¿verdad? Dicen que hay probabilidades, pero en realidad yo creo que eso es la naturaleza, el llamado de supervivencia, dijo Pili. sí. Y yo creo que eso, y también yo creo que, digamos, yo siempre creo mucho que Dios le da a uno con lo que uno puede, digamos, manejar, ¿verdad? O sea, Ujú. yo, digamos, yo pensar en cuatro, o sea, a mí me decían, uy, ¿qué carga tiene dos? Y yo tengo una amiga que tiene cuatro, ¿verdad? Entonces yo, si usted me cree así pro, está más en el Olimpo, ¿verdad? Fabio y ella están en el Olimpo, ¿verdad? Porque yo jamás, ¿verdad? Jamás. No, Sí, Entonces, y yo, yo creo que eso es parte de de esta supervivencia que yo quiero decir ahorita, porque aquí es donde viene la parte, ya pasa el proceso, pasan toda la parte del embarazo, nacen, están sanos, salvos, todo, ustedes siguen viva para contarlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo es el hecho, verdad? Porque, honestamente, usted está durmiendo el bebé, ¿verdad? Las primeras noches, yo me acuerdo, usted está aquí, se lo pone en la cuna, usted se da media vuelta y es, ay, ya lloró otra vez. Eso es uno, ¿verdad? ¿Cómo es ¿Cómo es sincronizar sueños, verdad? ¿Cómo es el hecho de que, y lo que Pili acaba de decir, son personas independientes? ¿Cómo es ese proceso de que se duerman, verdad? Eh, ¿Se acuerdan de la peor noche, verdad? Cuénteme un poco de eso. Tal vez, Mary, empecemos con usted, que son 4. Bueno, mis hijos estuvieron más de 40 días internados. ¿Ok? Entonces, cuando ya empiezan a, como decir, ya es la hora de salir, me dicen los médicos, no se lo puede dar todo de un solo porque se me muere usted. Entonces yo, ay, no, jamás. Y yo deseando ya tenerlos conmigo en mi casa, ¿verdad? Y eso fue sabiduría pura de ellos, ¿verdad? Yo Wow, sabía lo que yo iba a vivir. Dice, aquí usted tiene enfermeras, apoyo, todo. La claro. casa no. Entonces, el primero me lo entregaron un sábado, el segundo un martes, tercero el miércoles. Cuando llegó el jueves, yo me iba a morir. Estaba loca ya. Empecé a sentir un frío en el cuerpo Ahora ya no de no era. dormir. Empecé a sentir que me iba a elevar. No, de verdad, empecé a tener un montón de alucinaciones por no poder dormir. Empecé a alucinar, o sea, Wow, nunca en mi vida había alucinado. Era tal la cantidad, digamos, de leche que estaba dando, ¿verdad? Porque mis hijos, digamos, el cuerpo sabe lo que necesitan los hijos. increíble. Increíble, ¿verdad? Y segundo, que de ya como que me empecé a nutrir así extrañamente, como a secar como un árbol seco. Y era tal el cansancio que tenía que me acuerdo que esa fue como la peor noche, o sea, hubieron muchas noches de mucho trasnocho y todo, pero, o sea, esa noche yo dije, o sea, aquí ya me voy para el cielo, digamos, o sea, esto está Los traje a perfecto. este mundo, aquí los dejo, yo me voy. No, o sea, tenía una mesita de noche, no, eso no, la verdad, esto ni, o sea, nunca lo cuento,
pero aquí ya en el marco de la confianza, me acuerdo que vi como decir cucarachas gigantes, grillos, y yo dije, no, o sea, estoy ya, seguro voy a entrar en depresión postparto o alguna cuestión de esas. Lo que me Wow. dijeron es, mamita, tiene que dormir. O sea, usted no está durmiendo nada. El cuerpo llega, pum, a buscar cómo Sí, desconectarse. está colapsando. Entonces, más que esa noche como terrible, yo tenía todo un horario y toda una dinámica ya de vida, ¿verdad? De que mi esposo llegaba del trabajo, o sea, trabajaba, comía, se bañaba, se acostaba a dormir y se levantaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y él se quedaba con ellos solo, directo. Se alistaba, iba a trabajar. Y ya después de eso quedó hipertenso. Necesito. Pero lo cuento con mucha risa porque el cuerpo, o sea, de verdad, Claro. te manda señales, te dice suave, un Ujú. toque. Y yo digo como que esa fue como mi peor noche, o sea, y no tenía los 4. El último salió el sábado, o sea, de sábado a sábado. Y, y fue súper heavy. Ahí yo dije, no, o sea, de verdad que aquí o duermo o sea, o me va a dar algo, ¿verdad? Eh, Porque igual, si uno no tiene fuerzas, o sea, uno no puede cuidar a nadie. Entonces, así es como de las noches como más épicas, digamos, en ese sentido, ya tenerlos en mi casa que viví yo. Qué, qué sabiduría ese doctor, ¿verdad? Porque sí, usted es como, ay, Un ya los pediatra tuve, de me los hecho. llevo. Usted se hacía así con los 4 de Sí, no, camino a la no, casa. no, ya, o sea, todo Qué dominado. sabiduría. Y a mí me da mucho miedo, como ellos eran tan prematuros, digamos que yo cada rato los revisaba, que respiraran, les ponía la manita, ¿verdad? Los volvía y todo bien, ¿verdad? Porque me daba eran Claro. tan pequeñitos, tan pequeñitos. O sea, imagínate que, o sea, algunos no salieron ni pesando 1800. Entonces yo digo, una bolsa de arroz es lo que pesa, ¿verdad? Ujú. Entonces yo decía, era como de ese tamaño, eran demasiado, era como de jugar. Eh, y ahí están mis hombrecitos y todo, pero o sea, era como muñecos, como muñecos. Qué Yo tenía locura. tanta tensión como de todo está perfecto, respiran y esto, lo otro. Entonces, o sea, yo digo que llegó esa noche tan terrible, que es la que recuerdo así Wow, como épica. qué locura. Bueno, pero ahí es como usted dice, el cuerpo nos da señales, ¿verdad? Literal, Y ahí literal, eso hay que ya le explicar. tocó hacer un alto a usted y si quería que ellos estuvieran bien, tenía que estar usted bien para ellos. Qué increíble. Billy, ¿usted? Yo creo que igual que Mary tuve varias, y yo voy a decir, digamos, mi esposo es un campeón, de verdad, desde el día uno, nosotros igual en algún momento teníamos como esos horarios, porque Sergio padece de sueño, ¿verdad? Entonces él necesita dormir sus horas. Y yo decía, ma, yo también, ¿verdad? Yo también. Entonces nosotros teníamos, como ya estábamos en pandemia, Sergio tenía una jornada comprimida. Entonces Sergio normalmente salía a las 10 de la noche, si mal no recuerdo, salía a las 10 de la noche del trabajo, ¿verdad? Llegaba aquí a las 10:30, yo me acostaba tipo 7, 8 de la noche, ¿verdad? Y yo me extraía leche, no sé, 2, 3 horas después para dárselas. Cuando yo llegaba aquí, mi mamá se iba, ¿verdad? Porque entonces era yo, mi mamá se quedaba como hasta las 10:30, llegaba Sergio, Sergio hacía cambio y Sergio se quedaba como hasta las, no sé, 3, 4 de la mañana, me despertaba yo, pero yo me despertaba en lapsos de 2 horas, ¿verdad? Para extraerme leche, ir a dejarle leche a él para que le diera a los chiquillos, porque mis hijos Wow. desde muy temprano comían mucho, ¿verdad? Entonces, ellos no eran así Ay, como los sí. típicos que comían cada 2 horas. No, estos madres se levantaban, digamos, cada 30, 45 minutos a comer, ¿verdad? Entonces, usted se imagina, o sea, mis horas de sueño, que eran 2, 4 horas, Ajá. yo me levantaba, digamos, como cada hora a sacarme leche, porque tenía que dejarle, o sea, yo en aquel momento quería hacer lactancia exclusiva, ¿verdad? Entonces era como ese compromiso, un momento donde tú no es que dice, no, yo necesito dormir, entonces un poquito de fórmula de vez en cuando, así como en los meses de inicio, las primeras semanas creo que fue, eh, y ya después llegó un momento donde decía, no, la privación de sueño nos estaba pegando, porque yo me levantaba a las 3 de la mañana hasta como a las 7, mi mamá llegaba como tipo 7, 8 de la mañana, ¿verdad? Y mi mamá se quedaba conmigo como hasta, bueno, Sergio iba y se quedaba como hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces a Sergio también le pegaba el hecho porque él se acostaba de 3 de la mañana como hasta las 7 de la mañana y otra vez de ahí para arriba, de verdad, baño, comida, esto y el otro. Entonces creo que hubo unas noches, pero me acuerdo de una específicamente como cuando tenían 4 meses que llegó la regresión del sueño. Ay, Dios.
Y los más así de Las medianoche, 1 de la mañana. vacunas, Uy, Dios. las Como si fueran Ay, las, las no sé, vacunas las 3 de la que se tarde, ponen. ¿verdad? Y yo me acuerdo Sergio y yo de un lado para el otro en el cuarto caminando. Y uno con este sueño, y de aquí para allá, y de aquí para allá. Y hubo un momento, digamos, donde era tanta la privación de sueño, que nosotros dijimos, ah, no, o sea, no. Entonces, ellos estaban en un cuarto, tenían su cuna cada uno, ¿verdad? Y ya dijimos, mano, o sea, de verdad que no. Fuimos a un paseo a la playa y resulta que en ese lugar había una cama king y ahí nos tocó dormir a todos juntos. Y nosotros dijimos, ma, eso es lo que hay que hacer. O sea, vendimos, o sea, la cama, Vengan la por sacamos, la suerte. vendimos y dijimos, vamos a comprar una cama king. Dormimos todos ahí y por lo menos uno dice, duerme 2 horas seguidas. O sea, esa, Ujú. esa era la aspiración mía, dormir 2 horas seguidas. No siempre se lograba, pero ese era mi sueño, 2 horas y yo decía, puchica, 2 horas y estoy en el cielo, ¿verdad? Pero con ese miedo que decía Mary, ¿será que están respirando? ¿Será que no están respirando? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? Que me moví, que alguien se movió, que uno despierta al otro, porque sobre todo ese es el miedo, ¿verdad? Que si uno se despertó, ¿cómo hacemos para que no despierte al otro? ¿Verdad? Ajá. En el caso de Mary, ¿cómo hacemos que uno no despierte a Ay, los otros sí. tres? Al ¿Verdad? otro Ese y era al como otro el y al miedo de otro. uno. Ese es el miedo, ¿verdad? De que uno despierta al otro. Entonces, creo que esas noches son como eh, inmemorables, en realidad.